Dios les bendiga, hermano. Este es su hermano, el pastor Ronald Vélez. Y en este video quiero hablar acerca del tema ¿es perfecta la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia está formada de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Eh, pero muchas veces he visto personas que dicen cómo es posible que personas que llevan años en la iglesia, que son cristianos, cómo es posible que hagan esto, aquello o lo otro. Y yo miro y pienso, bueno, parece que no leen bien la palabra. Las cartas que el apóstol Pablo escribe, y Pedro, y mayormente sí, esas cartas Pablo y Pedro, son cartas escritas, y Santiago y Judas son escritas a personas cristianas. Si usted lee esas cartas va a encontrar todos los conflictos y las situaciones que habían en el grupo de creyentes. El apóstol Pablo, pongo por ejemplo la iglesia en Corinto. En esta ciudad había un grupo, según dicen los historiadores, las iglesias no eran grupos grandes, no eran grupos de multitudes como eran en mega iglesias. Eran grupos que en cada barrio, vamos a decir, en cada esquina, se convertían creyentes, formaban un grupo y había un pastor o un supervisor, una persona que velaba el buen orden y velaba la doctrina. No era que el pastor era superior, no era que sabía más, ya que nunca en la Biblia el propósito no es quién sabe más ni quién sabe menos, simplemente entre todos pues hay como un líder de mesa, como en toda reunión, en todo grupo, como en todo equipo deportivo, se necesita alguien que esté al frente, que dirija, que vele que las reglas se sigan. Y en el grupo pues se reunían y compartían las experiencias de la palabra y la doctrina. Pero ¿qué resulta? Pablo le escribe a la iglesia en Corinto porque había un problema. Y le dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Habían contienda, habían problemas, habían situaciones. Hermanos, mientras estemos en esta tierra van a haber situaciones. El grupo de creyentes es un grupo de personas que han aceptado a Cristo porque venimos, como decía el apóstol Pablo en otra carta, no recuerdo bien, si a los Colosenses le dice, despojado del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los rudimentos del mundo. O sea, dice que nosotros venimos al Señor viciados, llenos de defectos y debilidades, y venimos a ser formados por el Señor. Y vamos a ser como el escultor, que es el Señor, que escoge la piedra ruda. Y vamos a ser esculpidos por medio de la predicación, sea el pastor, sea el evangelista, sea el profeta, sea el hermano más humilde, que Dios le dé una revelación de la palabra. Y que cada uno aporta, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los dones, todos los ministerios son para la edificación o para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Entonces da pena ver gente frustrada, predicadores que deben conocer la palabra, que se decepcionan porque al ver que muchas veces tienen que seguir repitiendo lo mismo. El apóstol Juan, en la carta que le escribe a la iglesia, le dice, le escribo un nuevo mandamiento. Y es el mismo viejo mandamiento, le dice que os améis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hay veces que, como a los niños, hay que repetirle la misma lección para que la aprendan. Y en la iglesia de Corinto había barbaridades. Sucedían cosas, gente. Pablo dice, en el principio, en 1 Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Jesucristo, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Ah? Y les dio una
De tal manera, dice en el verso 7, que no os falta ningún don. Sin embargo, dice, más abajo empieza, primero los alaba, le habla con sabiduría, para después decirle lo que estaba mal. ¿Ya? He sabido que hay entre vosotros contienda. En el capítulo 5, él les habla, porque era gente que venían de una cultura bien corrupta, bien corrompida. En Corinto estaba el templo de la diosa Diana, donde la adoración a la diosa Diana era una mujer con muchos bustos, y se celebraba el culto a ella haciendo cosas inmorales. Y entonces venían de esa adoración a la diosa Diana, y ellos querían, que todavía pensaban en su mente, no tenían doctrina y querían hacer muchas cosas que antes practicaban. Y tiene que Pablo escribirle cartas y mandar hombres a que velen, que mantengan la doctrina, que le traigan el conocimiento. Y dice Pablo en 1 Corintios 5, hay tal fornicación, la cual no se nombra entre los gentiles, que hay uno que tiene la mujer de su padre. O sea, sucedían cosas, todavía tenían la adoración a imágenes y tenían muchas cosas. Mas sin embargo, dice que abundaban los dones, pero desconocían la doctrina, y por desconocer la doctrina hacían mal uso de los dones. Dice que habían contienda entre ellos, había competencia en los dones, habían competencia en los ministerios, usaban los ministerios para engrandecerse. Pablo les dice en el capítulo 4, le dice a estos apóstoles que querían usar el ministerio para sentirse más grande o más importante en la iglesia. Les dice aquí en 1 Corintios 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Había una competencia de sentirse mejor, superior. Y le dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinase para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. O sea, ustedes están sentados en lugares de reconocimiento. Pablo le dice en el verso 9 de 1 Corintios capítulo 4, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, o sea, la burla, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. O sea, ustedes son muy inteligentes, ustedes saben mucho. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. O sea, estaban buscando gloria y reconocimiento. Hasta ahora padecemos hambre. Mire lo que es el verdadero apostolado. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Lea 1 Corintios capítulo 4, esos versículos 11 y 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, lo que no sirve, el desecho de todo. Mire qué concepto el de Pablo, dándole a entender. Nosotros hemos entendido y hemos aprendido que esto no es cuestión de buscar ni seguidores. Pablo le dice en el primer capítulo que unos dicen soy de Pablo, otros de Cefa. Pablo dice, doy gracias a Dios que a ninguno he bautizado, sino a la familia de Estéfana, y a ninguno me bauticé. O sea, no quiero que nadie me siga. Yo no quiero que nadie ponga mi nombre en sitios de gloria. El apóstol Pablo era un verdadero apóstol. No se predicaba a él, no buscaba reconocimiento, no buscaba sueldo. Dijo que aún tenía que trabajar con sus propias manos muchas veces para que nadie pusiera en poco la gloria de Cristo en él. Y pasaban muchos problemas. Pablo dice, me he enterado que hay entre vosotros escándalos. Es necesario que vengan los escándalos, dijo Pablo, es necesario.
Mientras estemos en esta tierra, la iglesia, hasta que no sea glorificada, que sea transportada al cielo. Somos gente imperfecta, que estamos pasando por un proceso, por la disciplina de Dios. El apóstol Pablo le dice en un versículo: no os ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar, sino conjuntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. Vamos a pasar por un proceso. La iglesia en esos tiempos pasaba por persecución, eran llevados a las cárceles. Los primeros que iban a la cárcel eran los apóstoles. ¿Ah? Muchos de ellos fueron matados. ¿Ah? Pero Pablo decía que él lloraba, se estaba dispuesto a morir él mismo por perfeccionar a la iglesia. Pero Pablo no le asombraba, que él sabía que no estaba lidiando con gente perfecta. ¿Ah? Por eso Pablo decía: el más fuerte soporta al más débil, el que supuestamente es fuerte. En Gálatas 6:1 Pablo dice: vosotros que sois espirituales, os ruego que si sorprendéis a algún hermano en alguna falta, lo restauréis con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que tú también puedes ser tentado. ¿Ah? Aquí estamos en un ejército donde el que cae herido no lo podemos dejar en el suelo, hay que recogerlo. Y entonces nosotros vamos a ver defectos y no nos puede asombrar. Yo llevo desde los 17 años en el Evangelio y he visto muchas cosas, pero he decidido con la madurez espiritual entender que el más grande se cae, que el más espiritual, hoy estamos aquí, mañana estamos abajo, y tenemos que darnos la mano, porque para eso son los dones, no para estar revelando pecado y señalar pecado solamente. Los dones son para ver la necesidad en la iglesia, ver la aflicción del hermano, y para consolar. Pablo dice: yo quiero llevar el ministerio de consolación para consolarlos a ustedes, a fin de que yo también sea consolado por vosotros. ¿Ah? El propósito es restaurar, reparar, tener misericordia. Dice: porque el pecado, dice la Biblia, con misericordia se restaurará al pecador, con misericordia. ¿Ah? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la carta, en primera de Timoteo, capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 4, no, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 4, dice, lo busco: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fabular. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La paciencia, el amor, la misericordia. Hay que pedir a Dios que nos dé misericordia, no es fácil. Hay veces que no es fácil, que vamos a ver cosas, que vamos a ser vituperados, calumniados, y de eso yo les puedo hablar. Porque eso es parte. El apóstol Pablo fue vituperado, fue perseguido, muchos no reconocían su ministerio, pero no le importó, él hizo el trabajo del Señor, que era lo importante. Dios les bendiga y oremos por una iglesia imperfecta, que Dios nos perfeccione, la sangre de Cristo en la que nos perfecciona. Dios les bendiga. Y hermano Ronald se despide en este momento. Pastor Centro Cristiano Lindo.